Buenas noches, profesora. Le vamos a hablar acerca del presidente Vicente Fox de Quesada. Mi equipo está conformado por Irineo Rubio Kevin Alexis, Jiménez Romero Isaac, Vázquez Rodríguez Diego Yacid, Quintos Mellado Marco Yair y su servidor Aguirre Alarcón Joel Adonai. Durante esta exposición vamos a hablar acerca de las características del modelo, objetivos de su mandato, aciertos de su mandato, errores dentro de su mandato, además de las variables económicas y sus tipos. Empezaré hablando sobre las características de su modelo. Para empezar, la apertura comercial. Durante la presidencia de Vicente Fox se impulsaron los acuerdos comerciales internacionales, destacando el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas TLCAN, y la firma de un tratado de la Unión Europea en 2003. Su política económica buscaba integrar a México en la economía global, mediante la expansión de las exportaciones y el incremento de su competitividad, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico a largo plazo. Después seguimos con la estabilidad macroeconómica. Fox priorizó la estabilidad económica mediante el control de la inflación y la disminución de la deuda externa. Su estrategia se enfocó en crear un entorno estable para fomentar un crecimiento económico moderado y generar confianza entre los inversionistas nacionales e internacionales, reduciendo el riesgo de crisis financiera. Su desarrollo social, perdón. Para atender la pobreza extrema se implementaron programas como Oportunidades, orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables mediante apoyo directo para servicios esenciales como educación y salud. Aunque tuvieron impactos positivos, su efectividad en reducir la desigualdad y la pobreza estructural fue limitada. Seguimos con el fortalecimiento institucional. Durante su administración, Fox impulsó la creación de instituciones para garantizar la transparencia y fortalecer la gobernanza. Entre ellas, destacan el Instituto Federal de Acceso a la Información, por sus siglas IFAI, y la Agencia Federal de Investigación, AFI, con el propósito de combatir la corrupción, mejorar la seguridad y fortalecer las bases democráticas del país. Seguimos con la privatización y desregularización. La política de privatización continuó bajo el gobierno de Fox, promoviendo la participación del sector privado en sectores estratégicos como lo enérgico y las telecomunicaciones. También se impulsó la desregularización para reducir trámites burocráticos y fomentar la competitividad. Sin embargo, esas medidas generaron inquietudes sobre la posibilidad perdida de control en áreas clave de la economía. Seguimos con el fomento de la inversión extranjera. Se desarrollaron políticas para atraer inversión extranjera directa, especialmente en manufactura y tecnología, con el propósito de generar empleo, modernizar la industria y diversificar las fuentes de inversión más allá de los Estados Unidos. Estas iniciativas facilitaron una mayor integración de México en el mercado global. Seguimos con la modernización de la infraestructura. El gobierno de Fox promovió la modernización de la infraestructura nacional mediante proyectos en transporte, telecomunicaciones y energía. Estas iniciativas buscaban incrementar la competitividad de México y mejorar la calidad de vida, aunque algunos proyectos fueron criticados por sus altos costos y su alineación con las necesidades locales. Y por último, la política fiscal conservadora. Fox adoptó un enfoque fiscal prudente, enfocándose en controlar el gesto público y mejorar la recaudación tributaria sin aumentar impuestos. Sin embargo, aunque se lograron avances en eficiencia fiscal, la evasión y la baja carga tributaria limitaron la capacidad del gobierno para financiar programas sociales e infraestructurales. A continuación vamos a presentar a los objetivos de su mandato. Vamos con los objetivos de su mandato. Uno de los primeros fue promover el crecimiento económico sostenido. Impulsó políticas orientadas al comercio exterior y al fortalecimiento de sectores como la manufactura y el turismo. Fortaleció la estabilidad macroeconómica. Mantuvo una inflación controlada, disciplina fiscal y estabilidad en el tipo de cambio. Apertura comercial y diversificación de mercados. Continuó promoviendo tratados de libre comercio con países de América Latina, Asia y Europa. Uno de los ejemplos que más se marcó fue que consolidó el TLCAN y buscó fortalecer la relación comercial con China y la Unión Europea. Reducir la pobreza y la desigualdad social. Lanzó programas como Oportunidades Ahora Próspera para apoyar a las familias más vulnerables con educación, salud y alimentación. Fomenta la inversión extranjera directa. Promovió a México como un destino atractivo de las empresas extranjeras, destacando su ubicación estratégica y acuerdos
comerciales. Uno de igual manera de los más remarcados fue que se trajeron inversores en la industria automotriz como la instalación de nuevas plantas. Privatización de empresas estatales. Aunque no logró una privatización masiva, Fox planteó la apertura de sectores como la electricidad y el petróleo a capital privado. Eh, Propuso reformas para permitir la inversión privada en la generación de electricidad, aunque enfrentó resistencia en el Congreso. Incrementó la transparencia gubernamental. Creó herramientas para promover la rendición de cuentas como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Un ejemplo es que se fortaleció en el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, hoy INAI. Reformas en el sector energético. Propuso modernizar a Pemex y permitir inversores privados en explotación de hidrocarburos. Aunque sus propuestas no fueron bloqueadas, inició discusiones sobre la apertura del sector energético. Fortaleció el Estado de Derecho. Impulsó acciones contra la corrupción y el narcotráfico, aunque los resultados fueron limitados. Creó la AFI, Agencia Federal de Investigación, para combatir el crimen organizado. Desarrollo de las regiones más pobres. Incrementó programas de infraestructura y apoyo social en zonas marginadas, como el sur del país. Inició proyectos en carreteras y electrificación y comunidades rurales que en ese tiempo apenas comenzaban a crecer tecnológicamente en en los medios de transporte hacia donde se dirigían. Mejorar la relación con Estados Unidos. Buscó acuerdos en temas de comercio, migración y seguridad fronteriza. Un ejemplo es que promovió una propuesta de reforma migratoria para regular a los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, aunque no prosperó tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Afectaron el tratado y el plan que se tenía. Fomentar la democracia y la participación ciudadana. Promovió la independencia del poder legislativo y judicial, así como la inclusión de la sociedad civil. Reconoció y respetó la pluralidad política, siendo el primer presidente no priista en más de 70 años. Buenas tardes, noches y días. Yo voy a comentar sobre los aciertos del gobierno de Vicente Fox. Su primer acierto fue una estabilidad económica que mantuvo en su gobierno. Este bajó, bueno, logró contra la inflación del país y también contra el crecimiento económico moderado, y dando así una estabilidad al mercado financiero. Segundo acierto, la reducción de la deuda externa. El presidente pudo lograr reducir el porcentaje de deuda y del PIB, mejorando la calificación del país. El tercer acierto es el incremento de exportaciones. México tenía tratados con varios países y uno de los más importantes fue con la deuda externa. Este logró que las exportaciones mexicanas llegan a varios puntos y provenían productos mexicanos en diferentes países del mundo. La mejor estructura del país. México tuvo varios proyectos. Entre esos proyectos estuvo la modernización del aeropuerto. Este hizo que facilitar el comercio internacional. Quinto acierto, una mayor transparencia. En este, su gobierno se creó DeFi. Era un organismo que permitía que los ciudadanos accedieran a la información del gobierno. Sexto acierto. Este se trata de un fortalecimiento del sistema financiero. Durante su gobierno se implementó varios acuerdos. Bueno, se mejoró la supervisión y regulación de los bancos. Esto contribuyó a una confianza de los inversionistas extranjeros. El crecimiento del empleo formal. Bueno, durante su gobierno el crecimiento del empleo no fue tan grande, pero este logró que las mejores de las condiciones laborales mejoran un poco más. Reforma de salud. En su gobierno hubo varias reformas de salud donde hubo modernización de hospitales y en algunas zonas, mm, algunas zonas llegó a construir centros de salud y dando mayor oportunidad a la salud de los mexicanos. Después tenemos relaciones con Estados Unidos. Con Estados Unidos, la relación de Fox fue un tratado como colaborativo, como el comercio, la migración y hasta la seguridad. También hubo programas sociales. Uno de los más famosos fue el Oportunidades. Este fue un programa que daba acceso a la salud, a la alimentación y a la educación para según mejorar la vida de las personas. Tenemos el fortalecimiento de instituciones democráticas. Este da participación a la sociedad en varios procesos, o sea, una apertura política. Tenemos la apertura de inversión extranjera. En este, es- en la inversión extranjera fue mayormente los sectores como automotriz, electrónico y el de infraestructura, perdón. Y esto ayudó a un empleo y fortalecimiento de la economía.
Y un último acierto que tenemos fue la concesión de la apertura comercial. Este prometió que los mercados y las exportaciones de México influyeran en el comercio exterior. Esto ayudó que México entrara a la globalización por su economía. Bueno, voy a continuar con mis compañeros que van a decir los errores de su mandato. Bueno, por otra parte, en los errores de su mandato fue el mal manejo del conflicto de San Salvador Atenco en 2006, que durante este conflicto en San Salvador, el gobierno de Vicente Fox utilizó la fuerza policial de manera excesiva, lo que generó graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. Esto dañó mucho su imagen, ya que mostró una respuesta más autoritaria que conciliadora. Por otra parte, la desarticulación de la agenda indígena fue que empezó su gobierno generando muchas esperanzas con su apoyo inicial, el EZLN y la Ley de Derechos y Cultura Indígena. Sin embargo, todo quedó en el aire cuando el ejército zapatista rechazó el acuerdo final. Eso reflejó una falta de compromiso para resolver temas importantes de la agenda indígena. 3. El estilo de comunicación ineficaz. Un punto que marcó su gobierno fue su forma de comunicarse. Fox solía hacer declaraciones polémicas y usar frases desafortunadas que, en lugar de ayudar, debilitaban su credibilidad y la percepción de su gobierno. 4. Incumplimiento de las promesas de campaña. Prometió sacar a PRI de los pinos y hacer grandes reformas, pero no cumplió muchas de sus promesas más importantes, como crear empleos masivos o reducir la pobreza significativa. Esto dejó un sentimiento de decepción en muchos sectores. 5. Fracaso de la forma fiscal. Uno de los grandes pendientes de su gobierno fue la reforma fiscal. No logró modernizar el sistema tributario porque no pudo llegar a acuerdos con el Congreso, lo que impidió avanzar en un tema clave. 6. Intervención en el proceso electoral de 2006. Fox fue muy criticado por intervenir en las elecciones presidenciales con declaraciones en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto rompió con la tradición de neutralidad que se esperaba de un presidente, lo que dañó aún más su imagen. 7. Débil combate a la corrupción. Lo que prometió lucha contra la corrupción, no vimos resultados contundentes ni acciones ejemplares contra políticos importantes. Esto dejó mucho que desear en uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos. 8. Pobre estrategia para combatir la inseguridad. La violencia comenzó a escalar durante su gobierno, principalmente porque los cárteles de la droga se fortalecieron. No hubo una estrategia clara o integral para enfrentar ese problema tan serio. 9. Dependencia del petróleo. A pesar de los altos ingresos petroleros en su mandato, su trabajo para diversificar la economía y invertir en proyectos a largo plazo, esto mantuvo al país muy dependiente de un recurso que no es sostenible. 10. Desempeño deficiente en el combate a la pobreza. Aunque continuaron programas sociales como oportunidades, no se lograron grandes avances en la reducción de la pobreza ni en disminuir la desigualdad. Esto hizo que su gestión en este tema quedara muy corta frente a las expectativas. Vamos a seguir con las variables económicas en el gobierno de Vicente Fox, empezando con la inflación, la cual fue de 4.05%, un nivel muy bajo dentro de toda la historia en México. El banco lo estuvo exigiendo de más a todos los ciudadanos. Otro punto son el crecimiento económico y el PIB, Producto Interno Bruto. Enseguida vamos a hablarles sobre las variables económicas en general. Por el momento seguimos con los de Vicente Fox. El tipo de cambio era de 10.8 o 10.80 pesos por dólar. El crecimiento fue moderado y también fue con un promedio del 2.2 en el Producto Interno Bruto. Aunque se estabilizó la macroeconomía, el país no se extendió ni tampoco decreció. A esto me refiero con que fue moderado. La siguiente fue una deuda pública, la cual empezamos a hablar sobre la deuda externa y también sobre la deuda interna. En la deuda externa se redujo como proporción del Producto Interno Bruto alrededor del 18%. Y esto fue por políticas que estuvieron dentro de la deuda interna, la cual fueron estrategias para saber cómo modificar, cómo financiar a este gasto público, como los programas sociales y también fueron en relación del Producto Interno Bruto. Las exportaciones fueron de 250.000 millones de dólares. A esto nos alcanzamos a una cifra récord de 250.000 millones de dólares anuales. El crecimiento de las exportaciones, pues, se impulsó
por la manufactura automotriz, por la electrónica y autopartes, principalmente en exportaciones del petróleo. Otra de estas fueron las remesas de 20.000 millones de dólares. Estas alcanzaron estos 20.000 millones de dólares anuales y se reflejó en la migración y también en las remesas que se convirtieron vitales para millones de personas. Vamos a hablar ahora sobre la pobreza, la cual disminuyó del 24.2 hasta el 17.6. Esto puede hablar que hubo una mejora moderada, pero tampoco excesiva. En estos podemos hablar sobre los programas sociales como oportunidades y políticas que se enfocan en el bienestar de las demás personas, en el bienestar social. Pero pues aún así afectaba a más de 40% de toda la población. Y sobre todo, pues mostró, claro, una reducción en la pobreza. La tasa de interés, ahorita vamos a hablar sobre ella, fue del 7% aproximadamente. Se fue reduciendo sustentaciablemente, perdón, lo que facilitó el acceso a un crédito. También a mayor consumo y a mayor estimulación en inversiones, lo cual contribuyó a toda la economía del país. Vamos a terminar con la inversión extranjera directa, que fueron de 18.000 millones de dólares anuales. Y pues México se mantuvo en esta atracción y con estos flujos de 18.000 millones de dólares anuales, la IED fue clave para este desarrollo en la manufactura, en servicios financieros y en telecomunicaciones. Ahora vamos con el concepto de variables económicas. Para empezar, vamos a hablar sobre su concepto de las variables económicas. Las variables económicas son magnitudes para medir, analizar un desempeño económico de un país, una región o un sector. Estas variables que, pues obviamente por su nombre, varían, permiten identificar las tendencias para saber algún problema en alguna región, para saber los problemas económicos y también para planificar políticas que son públicas y vemos si son efectivas o empeoran al país. Y pues vamos a hablar, para empezar, de la inflación. Si ustedes me comentan qué es la inflación, pues yo les puedo decir que es un aumento que se sostiene, se generaliza a los precios de los bienes o servicios que en una economía durante un periodo determinado es un fenómeno que se reduce al poder adquisitivo de una moneda, por ejemplo, en México. Que aquí tenemos un ejemplo claro de la gasolina, como todos se pelean por la gasolina del precio anterior al aumento que hubo, pues brusco, muchos le pueden llamar así, y también genera servicios existentes en el mercado que se presentan en unidades monetarias, depende del país, de la región o del lugar. En se puede calcular con el índice que pues evalúa canastas de bienes y servicios. La fórmula la tenemos aquí, que es nivel de precios actual. Por ejemplo, la gasolina, el nivel del precio es de, un ejemplo, 80 pesos y el que teníamos antes, que era de 65. Y el precio el precio anterior se divide y se multiplica por 100. En le tenemos el índice de precios de consumidor. Por seguir, vamos a hablar sobre el ingreso per cápita. El ingreso per cápita, pues este mide el promedio de ingreso por persona en una economía. Este indicador refleja el nivel de vida promedio de los ciudadanos. ¿Cómo se obtiene? Se calcula dividiendo el Producto Nacional Bruto, PNB, por el Producto Interno Bruto, PIB, entre la población total. La fórmula consiste en ingreso per cápita es igual a PNB sobre población total. Un ejemplo es si el PNB es de 1.4 billones de dólares y la población es de 130 millones,
Esto quiere decir que ingreso per cápita es igual a 1.4 billones entre 130 millones. Esto nos da un resultado de 10.769.23 dólares anuales. El siguiente es el Producto Nacional Bruto por sus siglas PNB. Este mide el valor total de los bienes y servicios producidos por los residentes de un país, ya sea dentro o fuera de su territorio. Se obtiene calculando la suma del PIB a los ingresos netos provenientes del extranjero. Su fórmula es PNB es igual a PIB más ingresos netos del extranjero. Un ejemplo es, si el PIB es de 1.4 billones de dólares y los ingresos netos del extranjero son de 50 millones, PNB es igual a 1.4 billones más 0.05 billones. Esto nos da un resultado de 1.45 billones de dólares. Bueno, voy a decir yo el Producto Interno Bruto, que el PIB. Este es el que obtiene el valor de todos los bienes como servicios y se determina en un periodo determinado, como un año puede ser. Bueno, se tiene calculando el consumo o inversiones o gasto público, también como exportaciones. Podemos decir que un ejemplo, pues, es si consumimos 900 millones de dólares y una inversión de 300 millones, más el gasto público de 400 millones de dólares, y una exportaciones netas de 100 millones de dólares, podemos decir que toda esta operación nos da un PIB de 1.7 billones de dólares. También voy a comentar sobre el Producto Neto, Producto Nacional Neto. Este es el que se obtiene del PNB, Producto Nacional Bruto, ajustado por la depresión de un bien de capital. O sea, ¿cómo se obtiene? La depresión, o sea, restamos al Producto Nacional Bruto. A de cuenta, un ejemplo, podemos decir, tenemos un PNB de 1.45 millones de dólares y una depresión de 200 millones de dólares. Hacemos la operación y nos da un PNN de 1.25 millones de dólares. Ahora hablaremos del ingreso nacional, que en general sería que es la suma de ingresos obtenidos por los residentes de un país en un periodo determinado generalmente. Normalmente lo hacen en plazo de un año, que representa la distribución total por los factores de producción de trabajo, capital y tierra que contribuyen a la actividad económica. Eh, ¿Qué lo compone? Lo componen los salarios y sueldos a pagos del trabajo, las rentas, que vendrían siendo ingresos por alquiler de propiedades, intereses netos, que serían ganancias por préstamos y ahorros que brindan, y beneficios empresariales, que venían siendo utilidades por empresas. La fórmula es Producto Interno Bruto, PIB, a costo de factores, menos la depredancia, más el ingresos del exterior. ¿Qué importancia tienen? Indican el poder adquisitivo de la población, mide la riqueza generada en un país anualmente o dependiendo del plazo en el que se calcule, y sirven para analizar la distribución del ingreso entre los diferentes sectores económicos. Es la clave para evaluar el desarrollo económico y tomar decisiones en la política económica de acuerdo al crecimiento y la riqueza del país. Bueno, en conclusión, las variables económicas son indicadores clave para comprender la salud de una economía y tomar decisiones informadas. Factores como la inflación, el PIB, el desempleo y el tipo de cambio están interrelacionados y afectan tanto a nivel macroeconómico como al bienestar de las personas. Un análisis integral de estas variables permite identificar tendencias, anticipar riesgos y diseñar políticas que promueven la estabilidad y el crecimiento económico sostenible. Y bueno, en conclusión, tenemos que este gobierno de Vicente Fox, en su trayecto, después de 70 años de un gobierno, llega al PRI. Otra forma de gobernar y también otro mandato que impulsa las reformas económicas. En este provienen estabilidades de macroeconomía y el crecimiento moderado. Su administración presentó obviamente dificultades, también dificultó la pobreza, digo, combatió la pobreza, la desigualdad y también consolidó las reformas estructurales. Y a pesar de sus limitaciones, Fox dejó pues un legado de democracia y constituciones que impulsaron significativamente la transición democrática. Con esto terminamos y este fue Vicente Fox y variables económicas. Gracias.